Bienvenidos al módulo 2 del curso de especialista en telecomunicaciones. En este módulo estaremos viendo los temas relacionados con los modelos de comunicaciones, las computadoras, los sistemas operativos, el modelo cliente-servidor y la interconexión de los modelos de capas como el modelo OSI. El módulo 2 se compone por 7 temas. Ya hemos estudiado los modelos de comunicación, las computadoras y las redes de datos, los modelos de comunicaciones de datos para mainframe, y ahora estudiaremos el tema 4, los conceptos de sistemas operativos. Posteriormente nos dedicaremos al tema 5, modelo cliente-servidor, al tema 6, componentes de clientes y servidores, al tema 7, modelo de interconexión de capas. La computadora fue más un desarrollo de prueba y error que algo previamente definido. Es decir, existía la idea de generar algún tipo de equipo que pudiera realizar cálculos en forma automática, y esas fueron las primeras propuestas de calculadoras mecánicas o de computadoras mecánicas que hicieran tales tipos de cálculos. Pero hasta el momento nadie había resuelto la problemática de programación. Con lo cual, cuando se empezaron a construir las primeras computadoras, en la década de 1930, de 1940, no se tenía contemplado una forma estandarizada de programar. Lentamente se fueron encontrando las diferentes necesidades que se requerían para la realización de un programa. Las primeras computadoras, entonces, no constaban de un sistema operativo, sino de un programa que se preparaba para poder correr en la máquina. Típicamente llevaba mucho más tiempo hacer la preparación de una cantidad de conmutadores y estados previos que establecían el ambiente del programa que la ejecución propia del programa en sí. En esa época, los únicos dispositivos para poder almacenar información eran las cintas y las tarjetas perforadas, con lo cual había que hacer todo un trabajo previo de establecimiento de conmutadores, de carga de cintas y de tarjetas, antes de poder realmente correr el programa con los datos de ese programa para poder obtener un resultado. El uso de estas máquinas hizo que fuera necesario contar con un programa que pudiera correr a otros programas. Y eso fue justamente el nacimiento de la idea de sistema operativo. Los primeros programas que hacían ese tipo de tarea recibieron el nombre de monitor residente. ¿Por qué residente? Porque ese programa se dejaba instalado en la computadora y era el que iba cargando los restantes programas, de a uno a la vez en principio, para su ejecución. Con lo cual, en lugar de que hubiese un conjunto de operadores estableciendo conmutadores y otros detalles del ambiente de corrida de un programa, el programa monitor se encargaba de hacer eso en forma automática para cada uno de los programas que se quisieran correr. Obviamente, todavía quedaba en forma manual la carga de cada programa en particular para que el programa monitor pudiese correrlo. Evidentemente, al dejar instalado un programa como el programa monitor, se debería contar con suficiente memoria en la máquina como para poder dejar almacenado a ese programa monitor. Y obviamente, para que el uso fuera eficiente, al menos debía haber otros dos programas instalados en la máquina. Un programa que se estaría ejecutando en ese momento y un segundo programa que se estaría cargando en ese momento desde algún dispositivo auxiliar, como por ejemplo podía ser alguna pequeña computadora que se encargara de la lectura de las tarjetas perforadas y las cargase en algún espacio de memoria. De esa manera, mientras se estaba ejecutando un programa, los operadores podían estar cargando otro u otros programas, si es que la memoria alcanzaba, para tenerlos ya preparados en la máquina y que una vez que el programa que estaba corriendo terminase, cuando el monitor residente diera por terminado el programa anterior, pudiese lanzar al siguiente programa para que fuera ejecutado a continuación. En el gráfico se muestra en forma muy simple el ambiente de un sistema operativo multiproceso. La idea de una computadora es la de una fase de entrada, tanto de un programa como de datos, de una etapa de procesamiento y de una etapa de salida. Básicamente, si el programa ya está cargado, lo que tiene que hacerse es tomar datos de entrada, procesarlo y generar datos de salidas. Pero, cuando las computadoras ya eran un poco más avanzadas, con lo que se contaba era con un conjunto de programas ya cargados en la computadora que se irían ejecutando de a uno por vez. Esos programas típicamente requerían tener los datos ya cargados o previamente cargados, lo cual constituía el ambiente del programa. Por ende, en el gráfico se ilustra que hay n programas cargados en las computadoras con sus recursos asociados.
sus recursos asociados en principio serían memorias, lo cual conformaría el ambiente del programa. Es decir, que en principio el programa 1 queda asociado al ambiente del programa 1, el programa 2 al ambiente del programa 2, el programa 3 al ambiente del programa 3, etcétera, hasta llegar al programa N, que era el máximo que se podía cargar por la capacidad de memoria. El sistema operativo también tenía su propio ambiente del sistema operativo. Era un programa más, pero en principio era el primer programa y era el programa que quedaba en forma residente en la computadora durante todo el tiempo que la computadora estuviese activa. En principio ese sistema operativo iba tomando de a un programa por vez y lo iba ejecutando. Para la ejecución del programa, típicamente el programa demandaría algún recurso de hardware y posiblemente algún recurso de software. La computadora, como se ilustra, tendría J recursos de hardware y K recursos de software, es decir, un número definido que dependía de cómo estuviese constituido ese equipo. Si se requiere algún recurso de hardware, por ejemplo, alguna entrada-salida, algún dispositivo periférico, algún otro, en principio el programa a correr debía solicitarlo y el sistema operativo se lo debería asignar. De lo mismo si llegaba a requerir algún recurso de software, donde en principio los recursos de software serían algún tipo de driver que pudiese manejar algún recurso de hardware. La problemática se complica en el momento que el sistema operativo se transforma en multiproceso, puesto que ya más de un programa podría estar corriendo a la vez. Obviamente esto implica que el sistema operativo debía elegir un programa por vez, hacerlo correr, definir que ese programa ya no debía continuar y pasar a un segundo programa. ¿Cómo se podía definir que un programa no podía continuar? Básicamente, un programa no puede continuar procesándose cuando requiere alguna actividad de entrada-salida, ya que en la actividad de entrada-salida se perderá una determinada cantidad de tiempo que es muy grande con respecto a la velocidad del procesador. En tales casos, lo que hacía el sistema operativo era retirar, por ejemplo, el programa 1 que se había estado ejecutando en el procesador, ponerlo en espera y tomar el programa 2, que era el que le continuaba. El programa 2 comenzaría a ejecutarse, pero en principio, si no se tomasen otros recaudos, el programa 2 se seguiría ejecutando hasta su finalización, con lo cual el programa 1 recién podía retomar su ejecución cuando el programa 2 terminase. Para ese entonces se suponía que el recurso de hardware ya estaría disponible y el programa 1 podría continuar ejecutándose. Sin embargo, esto le podía ocasionar una gran demora al programa 1, lo cual podía llegar a tener problemas serios en los tiempos de procesamiento de un programa, por lo cual resultó más adecuado realizar algún tipo de temporización para los programas, de forma tal que si el programa 1 había salido, se comenzaba a procesar al programa 2, pero durante una determinada cantidad de tiempo. Justamente eso implica que pasado ese tiempo, ese programa 2 iba a quedar con una determinada cantidad de estados y sería nuevamente almacenado en memoria y puesto en espera para retomar, por ejemplo, el programa 1, que supuestamente en ese momento ya tendría disponible los datos que procedían de la entrada o de la salida y poder continuar con el procesamiento del programa 1. Esto es justamente lo que se llama multiproceso, pero existen varios problemas asociados que comentaremos aquí muy sucintamente. La problemática es que si van a correr varios programas en forma de multiproceso, puede ser que uno de los programas solicite un recurso de hardware y ese recurso de hardware quede asignado, por ejemplo, al programa 1. A continuación se comience a ejecutar el programa 2 y el programa 2 solicite otro recurso de hardware diferente, por ejemplo, el recurso de hardware 2, y cuando se retoma el programa 1, el programa 1 también requiere al recurso de hardware 2, pero el recurso de hardware 2 está siendo reservado por el programa 2, con lo cual no se le puede asignar al programa 1. Eso hace que ni el programa 1 se pueda seguir ejecutando, ni el programa 2 se pueda seguir ejecutando. Con lo cual se entra en una fase que se conoce como fase de deadlock, es decir, si se traduce al español, abrazo mortal. Justamente ese problema de la reserva de recursos por programas sucesivos que se deben ir ejecutando en forma sucesiva, hace que se presenten problemas que hubo que resolver en las máquinas de multiproceso. No entraremos en detalles en estos momentos porque para analizar tales problemas deberíamos considerar la problemática de sistemas operativos con mayor profundidad, lo cual no es el objetivo de nuestro curso. En el gráfico se ilustran los elementos más importantes de la evolución de los sistemas operativos desde la década de 1950 hasta nuestros días. Vemos además que se han clasificado las computadoras de acuerdo a 5 categorías. En principio, las grandes computadoras o mainframes, como segundo elemento las minicomputadoras,
como tercero las computadoras personales, luego las computadoras de mano, en donde se incluyen las tablets y los smartphones, y finalmente las computadoras en las cosas. Esta clasificación es una clasificación desde el punto de vista actual, y obviamente existen otras que no estamos considerando aquí, como el caso de las supercomputadoras, como el caso de los microcontroladores, como el caso de los microprocesadores, sino que la clasificación que se ha seleccionado hace referencia a determinados mercados de cómputo que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Evidentemente, las primeras computadoras que se generaron fueron los mainframes, no tanto por su potencia, sino por su costo. Es decir, los primeros computadores eran elementos que tenían un costo muy grande y que por la tecnología que se empleaba en esa época eran de gran volumen. Por lo cual, si bien en cuanto a procesamiento tenían una potencia pequeña, su alto costo solo los hacía viables para grandes empresas. De allí que reciban el nombre de mainframes, es decir, computadores centralizados. La siguiente clasificación recién se inicia en la década de 1960, cuando un conjunto de fabricantes, aprovechando la tecnología de transistores y de circuitos integrados de baja escala, decide construir computadoras que en lugar de costar cerca de $1.000.000, pasan a costar alrededor de $100.000, lo cual pone a esas computadoras al alcance de las pequeñas empresas. El tercer segmento de mercado importante lo constituye la computadora personal, la cual seguimos utilizando al día de hoy. Esa computadora nace durante la década de 1980 y obviamente vuelve a revolucionar el concepto de computadora, ya que pasa a ser utilizada no solamente en las pequeñas empresas, sino también para aplicaciones de oficina. Y ese uso de las aplicaciones de oficina hace que se utilice tanto en el hogar como en las pequeñas y grandes empresas, pero desde un enfoque completamente diferente. Es decir, no desde un enfoque centralizado, que provenía desde la alta dirección, como el caso de los mainframes y de las minicomputadoras, sino como computadoras para equipos de trabajos que nacen desde la fuerza laboral, es decir, para resolver problemas de trabajo de los pequeños equipos de trabajo que se encuentran en cada oficina. Justamente la computadora personal revoluciona el uso de la computación en sí, ya que luego en la década del 90 cambia el modelo de uso de mainframe por el modelo de uso de la arquitectura cliente-servidor. Ambas arquitecturas se siguen utilizando en la actualidad, tanto el caso del mainframe como la de cliente-servidor, pero para propósitos un poco diferentes, aunque tanto las minicomputadoras como los mainframes como las computadoras personal de alto rango pueden ser utilizados como servidores, con lo cual el mainframe no es que desaparece, sino que pasa a ser un servidor más en aquellos casos en que se requiere un servidor de gran envergadura. Durante la década de 1990 comienza típicamente el desarrollo de las primeras computadoras de mano con la evolución de las agendas electrónicas. Esa evolución de las computadoras de manos tiene dos vertientes, una que está relacionada con el desarrollo de los teléfonos móviles y la otra con el desarrollo de las agendas de estilo gráfico y táctil. Durante la década del 2000, la miniaturización y la expansión globalizada del teléfono móvil como teléfono de datos hace que el uso de la computadora de mano se expanda a modo tal que comience a competir con la propia computadora personal portátil, es decir, una notebook. Y eso ocurre cuando las pantallas comienzan a tener una resolución elevada y se propone un modelo de computadora, la tablet, que comienza a revolucionar el mercado. Justamente a partir del año 2010 es el momento en que se empiezan a generalizar tanto las tablets como los smartphones, de la mano de una conectividad omnipresente, dada en principio tanto por la presencia generalizada del Wi-Fi como de las soluciones de telefonía móvil de tercera y cuarta generación que permiten una velocidad de acceso a Internet lo suficientemente veloz como para hacer accesible a los diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo las aplicaciones de audio y video. Finalmente, el desarrollo en cuanto a la plataforma informática que da soporte tanto a las notebooks como a las tablets y a los smartphones, se establece el uso generalizado de la plataforma web primero, bajo arquitectura cliente-servidor, y los aplicativos de cloud computing o de computación en la nube, que es lo que se está desarrollando al día de hoy. Finalmente, para el futuro, se está desarrollando el concepto de Internet de las cosas como una expansión de la conectividad
en donde se incluyen procesadores en cualquier dispositivo empresarial, de oficina u hogareño, como podría ser inclusive un refrigerador, una cafetera o cualquier otro dispositivo de oficina, y que permite que esos dispositivos estén conectados permanentemente a Internet e intercambien datos, no solamente de actualizaciones, sino también inclusive de comunidades de dispositivos que puedan compartir datos en común sobre su uso, su respuesta y las preferencias del usuario. Es de esperar que en la próxima década las computadoras de las cosas se expandan y nos acostumbremos a tener diferentes dispositivos con computadoras en su interior para realizar diferentes tipos de tareas en nuestros hogares, nuestras oficinas y nuestras empresas. Desde el punto de vista de la evolución de los sistemas operativos, vemos que hay una línea en el gráfico que separa dos fases del gráfico, y esa línea está dada por el sistema operativo Unix, con su origen como sistema operativo Multics. Y este sistema operativo se toma como un hito, ya que este sistema operativo es el que empieza a globalizar el uso en las diferentes plataformas. Los mainframe tenían sistemas operativos propietarios de cada una de las empresas. IBM tenía sus propios sistemas operativos, los diferentes fabricantes tenían sus propios sistemas operativos, hasta que aparece el Unix. Y cuando el Unix se porta a la plataforma mainframe, muchas de las empresas comienzan a utilizar el sistema operativo Unix como sistema operativo del mainframe. Lo mismo ocurre con el caso de las minicomputadoras. Las minicomputadoras tenían sus propios sistemas operativos hasta que se portó el sistema operativo Unix a las minicomputadoras y es uno de los sistemas operativos más populares en el ambiente de minicomputadoras. Algo similar ocurrió con las computadoras personales, con la PC, donde, si bien el Windows sigue siendo el sistema operativo por excelencia en el ambiente cliente de las computadoras personales, el Unix lo es en el ambiente servidor de las computadoras personales, ya sea como sistema Unix en particular, con alguna de sus variantes de Unix o del propio Linux. Lo mismo ocurre con las computadoras de mano, ya que los sistemas operativos de las computadoras de mano, con excepción de la plataforma Apple y Windows, se basan mayormente en diferentes versiones del sistema operativo Unix. Por otra parte, vemos que a la izquierda de la línea que indica la introducción del Unix en una plataforma en particular, vemos en qué momento se fueron desarrollando diferentes soluciones para esa plataforma. Así tenemos que los compiladores se incluyeron en las mainframes en la década de 1950, en las minicomputadoras en la década de 1960, en las computadoras personales a mediados de la década de 1970, en la computadora de mano durante la década de 1990 y en la computadora de las cosas en los inicios de la década de 2010. Vemos que el tiempo compartido se incluyó en los mainframes en la década de 1960, se incluyó en las minicomputadoras en la década de 1970, se incluyó no como tiempo compartido en sí, sino como un sistema interactivo en las PC en la década de 1980, como un sistema interactivo en la computadora de manos entre la década de 1990 y la década de 1900-2000, cuando se empezaron a generar sistemas operativos gráficos para las agendas y las computadoras de manos de esa época. Por otra parte, vemos que hay otras soluciones que se generaron con posterioridad a la inclusión del Unix en una determinada plataforma. Así vemos que el tiempo real se incluyó en las mainframe recién en la década de 1970, se incluyó en las minicomputadoras en la década de 1980. Vemos que los sistemas distribuidos se expandieron en las mainframe en la década de 1980 y los sistemas resistentes a fallos recién en la década de 1990. Para las minicomputadoras también se incluyeron los sistemas resistentes a fallos en la década de 1990. Vemos que en el caso de las plataformas como computadoras personales no se incluyen los sistemas de tiempo real y los sistemas distribuidos ni resistentes a fallos, ya que esas computadoras están pensadas para ser utilizadas por una única persona. Pero esos sistemas de tiempo real o sistemas distribuidos sí se incluyen en las soluciones de servidor y sí se incluyen en las arquitecturas de cliente-servidor. Pero obviamente la plataforma de respaldo informático ya deja de ser la propia computadora en sí, como era el caso de las mainframes y de las minicomputadoras, para pasar a ser el conjunto de servidores que está detrás en una arquitectura cliente-servidor o en una arquitectura de servicio de cloud computing, como lo es hoy en la actualidad, en donde la computadora personal, la computadora de mano o las computadoras en las cosas son máquinas clientes de diferentes tipos de usuarios que se conectan con los recursos informáticos y de contenidos que están soportados en la arquitectura cliente-servidor, arquitectura web
y arquitectura de Cloud Computing. Los sistemas informáticos alcanzan tales complejidades que hay que organizarlos en diferentes niveles o capas para poder comprenderlos. Se ve en el gráfico un conjunto de capas desde el equipamiento hasta el usuario final, y básicamente son las capas de abstracción más simples para poder considerar la problemática de un sistema de información. En la parte inferior vemos la plataforma de hardware, en donde tenemos el equipamiento en sí y los manejadores o drivers de los dispositivos. Como sistemas operativos, vemos la problemática de los procesos que se están corriendo y de la gestión de recursos para tales procesos. Como capa de aplicación, vemos la comunicación entre procesos y la problemática de aplicaciones distribuidas. Y como nivel de usuario, vemos la especificación del servicio que un usuario quiere utilizar y el usuario en sí, es decir, usuario como instancia que debe correr una determinada aplicación. El desarrollo de los sistemas operativos fue generando distintos tipos de sistemas operativos en función de cómo se resuelve la problemática de procesamiento. Los primeros sistemas operativos se denominaban sistemas operativos con procesamiento en batch o en lotes, ya que se cargaba un lote de tarjetas, ese lote representaba un proceso en particular o un programa en particular, se ejecutaba y una vez que se ejecutaba se debía cargar un segundo lote de tarjetas, es decir, un segundo programa. Ese procesamiento en batch estuvo presente desde la década de 1940 hasta inclusive parte de la década de 1960. El siguiente tipo de procesamiento o de sistema operativo fue el de tiempo compartido, que ya describimos en la primera transparencia, en donde existen un conjunto de programas que se irán rotando en el tiempo para ir haciendo uso del procesador, tratando de que el procesador esté siempre ocupado y que no deba esperar por recursos que los programas requieran. De esa manera, a cada programa se le asigna un determinado tiempo y el sistema operativo va permutando de un programa a otro, tratando de que todos los programas vayan avanzando y considerando particularmente aquellos programas o procesos que deban realizar operaciones desde o hacia el exterior, ya que las operaciones de entrada-salida imponen tiempos de demora relativamente elevados con respecto a la velocidad de trabajo de la CPU. El siguiente tipo de sistema operativo fue el de tiempo real. El sistema operativo de tiempo real tiene que realizar los procesos dentro de tiempos específicos, de forma tal que se ajusten a las necesidades del proceso externo que está siendo representado por el proceso interno de la computadora. Es decir, si estamos hablando de una computadora industrial que está controlando un determinado proceso industrial, evidentemente ese proceso industrial no tiene la posibilidad de esperar en el tiempo como podría esperar un proceso contable. Es decir, el hecho de que yo esté haciendo un cálculo contable y de que ese cálculo contable obtenga 10 minutos antes o 10 minutos después no resulta crítico con respecto a el control de una determinada máquina que, por ejemplo, está realizando el envasado de algún producto y que si esa máquina tuviese que esperar durante 10 minutos para corregir una falencia, se estropearía la producción de 10 minutos de esa máquina, lo cual podría representar mucha cantidad de dinero. Evidentemente, si el proceso de esa máquina sufre algún desperfecto, el resultado se debe obtener con una demora tan pequeña como para que, en el caso de que parte de la producción resulte afectada, sea una parte muy pequeña. Los siguientes tipos de sistemas operativos fueron los sistemas interactivos. Los sistemas interactivos son aquellos que en principio interactúan con el usuario. Es decir, el usuario no tiene por qué esperar horas o minutos para obtener una respuesta del sistema operativo, sino que obtendrá la respuesta del sistema operativo dentro del periodo de tiempo que es normal para la operación humana, es decir, con demoras de pocos segundos, de forma tal de que alguien pudiera escribir en una pantalla y obtener el resultado de la escritura al mismo tiempo que está apretando la tecla, o que en el caso de mover un mouse pueda ver el movimiento del mouse en el mismo momento que lo está realizando. Estos sistemas interactivos obviamente permiten una interacción continua de las personas con las computadoras y además obviamente los sistemas interactivos podrían interactuar con otro tipo de procesos si esos procesos son de naturaleza similar a la interacción que se tiene con los humanos. Obviamente los procesos podrían tener una velocidad mayor y un sistema interactivo tendría que ajustarse a la velocidad de interacción de cada tipo de proceso. Luego tenemos los sistemas operativos distribuidos, en donde el sistema operativo está operando en varias máquinas al mismo tiempo y por ello tiene que coordinar
la ejecución de los procesos en diferentes máquinas y además la asignación de recursos de las diferentes máquinas. Esto es particularmente importante, sobre todo cuando se tienen que hacer procesamientos que involucren el trabajo con varias computadoras en forma simultánea, como pueden ser cálculos matemáticos muy complejos que realicen el mismo tipo de cálculo pero en varias computadoras a la vez. Obviamente un sistema operativo de esta naturaleza debe coordinar a las diferentes computadoras para que todas actúen en forma coordinada sobre el conjunto de datos a procesar. Finalmente tenemos los sistemas operativos embebidos, embedded en inglés, que están relacionados con los ambientes industriales. Y estos sistemas operativos son los que se incluyen, por ejemplo, en un enrutador, por ejemplo, en una lavadora, por ejemplo, en un refrigerador, por ejemplo, en un automóvil. Es decir, estos sistemas operativos se fueron incluyendo en diferentes tipos de microcontroladores y los diferentes tipos de microcontroladores se fueron incluyendo cada vez en una mayor cantidad de dispositivos cotidianos, inclusive un ambiente fuertemente agresivo para los componentes electrónicos, como lo es el ambiente de un automóvil. Un ambiente de un automóvil que queda expuesto a los elementos naturales, sobre todo elevadas temperaturas, y a grandes niveles de vibración, que hace que los componentes electrónicos deban ser de alta resistencia a los fallos para que ese equipamiento pueda funcionar en forma perdurable en el tiempo. Hoy en día encontramos microcontroladores con sistemas operativos embebidos en la mayoría de los dispositivos que nos rodean. Existen graves errores en la literatura con respecto al concepto de sistema operativo de red. Debemos puntualizar que este hecho se debe particularmente a las empresas proveedoras de enrutadores, como es el caso de la empresa Cisco, ya que han promocionado como sistema operativo de red al sistema operativo del enrutador, cuando el enrutador es un equipo y el sistema operativo del equipo sigue siendo el sistema operativo de una computadora, no el sistema operativo de una red. Justamente esto ha hecho que en la literatura se hable de sistema operativo de red como el sistema operativo de los routers Cisco o de otros routers, cuando en realidad el concepto de sistema operativo de red lo debe hacer en función del conjunto de recursos que están disponibles en una red. Y la problemática de red desde el punto de vista de un enrutador es solamente una problemática de capa 3 del modelo OSI, ni siquiera de capa de aplicación, con lo cual no califica como sistema operativo de red. Dicho esto, pasamos a considerar lo que sí es un sistema operativo de red. Como vemos en la gráfica, tenemos diferentes tipos de sistemas operativos de red. El NOS, Network Operating System, tiene una parte componente en un servidor, tiene una parte componente en un cliente, tiene una parte componente cuando son redes del tipo peer-to-peer, tiene una parte componente cuando son sistemas tipo híbridos. Y estamos viendo entonces las funciones que se desarrollan en cada una de esas capas. Dentro de la plataforma de hardware podemos encontrar que el sistema operativo de red puede realizar las funciones del cliente o las funciones del servidor con respecto a la conectividad de aplicaciones en la red, no a la conectividad de capa 3, sino a la conectividad de aplicaciones en la red. Con respecto al sistema operativo, realiza las operaciones de servicio de respaldo y recuperación de archivos que se encuentran en la red, de servicios de impresión compartidos que se encuentren dentro de un ambiente de red compartido, de servicios de archivos compartidos que se encuentren dentro de un ambiente de red compartido. Dentro del sistema operativo de red encontramos específicamente la gestión de los servicios de red y la gestión de los dispositivos de red. Si en particular nosotros estuviéramos considerando la gestión de los enrutadores, pasarían a ser parte de la gestión de dispositivos de red, desde un enfoque muy particular, del enfoque particular de la conectividad de la red. Pero evidentemente desde el punto de vista de una aplicación que está operando en modalidad cliente-servidor, para esa aplicación un servidor no existe, es decir, no hay forma de que esa aplicación vea un servidor. Por ello no forma parte de los recursos de red. En cambio, sí lo forman aquellos servidores en donde existen entidades de registro de diferentes índoles, como puede ser el registro de un dominio web, como puede ser el registro de una URL, como puede ser el registro de un dominio de red. Pasando a la capa de aplicación, vemos que en la capa de aplicación las funciones de NOS se concentran en la contabilidad y auditoría de usuarios y sesiones, en la de seguridad y en la administración de cuentas de usuarios de red. Evidentemente, lo más normal es que estas funciones se concentren en un único servidor, por lo cual en principio pasarían a considerarse como funciones de un servidor. Pero para que se entienda la problemática de un sistema operativo de red, vamos a considerar el caso del email de Google.
La pregunta sería muy simple. ¿Dónde se encuentra almacenada mi cuenta Google y a qué lugar accedo cuando yo accedo a Google y accedo a mi cuenta de Google? Es decir, ¿está esa cuenta en mi país? ¿Está esa cuenta siquiera en mi continente? ¿Está replicada en diferentes servidores en diferentes continentes? ¿Cómo almacena Google mis emails en Internet? ¿Es algo de la cual yo tenga conciencia? ¿Es algo del cual yo pueda conocerlo? ¿O es algo que está distribuido entre varios servidores y en el momento que me conecto, Google me direcciona al servidor más cercano al punto desde el cual me he conectado y actualiza a los otros servidores en donde están replicados los datos de mi cuenta? Hoy en día, cuando estamos considerando aplicaciones en la nube, la mayoría de las aplicaciones de la nube se basa en un funcionamiento completamente distribuido. Y ese funcionamiento completamente distribuido hace que se comuniquen entre sí diferentes servidores en modalidades de replicación. Justamente esas modalidades de replicación y esa conectividad en la nube es lo que estamos considerando como parte de los sistemas operativos de red. Concentrándonos en los aspectos de cliente-servidor de un sistema operativo de red, vemos entonces qué funciones quedan incluidas dentro del cliente y dentro del servidor para la operación en modalidad cliente-servidor. Si analizamos el gráfico, podemos ver que la parte de cliente, la única parte que actúa como sistema operativo de red, es el software redirector. Y el software redirector es muy simple y está relacionado con esta problemática. Una computadora cliente podrá resolver en forma local todo lo que sus recursos locales puedan resolver. Cuando se solicita un recurso que no está en la computadora, lo único que puede hacer la computadora cliente es redireccionar contra el software redirector para que el software redirector se encargue. Es decir, si no está en mi computadora, debe de estar en la red, con lo cual un determinado aplicativo lo que hará será remitir un requisito hacia la red. Evidentemente ese requisito hacia la red no es problema del cliente y el cliente se desentiende. Será la red la que se lo deba resolver y eso lo podemos comprender muy simplemente con la conectividad de Internet. Para que yo me pueda conectar a Internet, mi máquina debe recibir una determinada dirección IP. Normalmente estamos trabajando con máquinas que no tienen direcciones IP fijas almacenadas, con lo cual a mi máquina se le debe asignar una dirección IP y esa dirección IP la asigna un servidor DHCP. Evidentemente, en el entorno de red en el que yo estoy trabajando, deberá haber algún servidor DHCP presente, pues de lo contrario no encontraré una dirección de Internet con la cual conectarme. Por ejemplo, en este momento, mi computadora está siendo conectada a la red por medio de un módem ADSL, pero el propio módem ADSL, dentro del módem ADSL, incluye un servidor de DHCP, y ese servidor de DHCP ha sido configurado para que me asigne una dirección IP dentro de un determinado rango de direcciones IP. Esa dirección IP que me asigna internamente el servidor de DHCP no es la dirección IP que me asigna el proveedor de Internet, pero obviamente funciona de forma conjunta para que yo pueda lograr la conexión de mi computadora hacia Internet o la conexión de cualquier otra computadora que se conecte desde mi casa a Internet. Evidentemente, como ese dispositivo también ofrece la posibilidad de Wi-Fi, podrían estar conectadas en forma simultánea contra Internet varias computadoras desde mi casa, y cada computadora debiera tener una dirección IP diferente, dirección IP que le va a asignar ese servidor de DHCP. Pero si ese servidor de DHCP no está presente, está apagado o por algún motivo salió de servicio, mi máquina no obtendrá dirección IP alguna, aun cuando el modem ADSL esté funcionando perfectamente hacia Internet, con lo cual no me podré conectar a Internet. Pero mi máquina cliente lo único que podrá hacer será repetir los requisitos hacia el servidor de DHCP para que le asignen una dirección IP. Y lo que me responderá en el caso de no encontrar un servidor DHCP es que no puede resolver la dirección IP. Es decir, como máquina cliente, si no tiene un servidor que le preste el servicio, no puede resolver la problemática. Se supone que el requisito que es remitido hacia una red será resuelto por algún servidor que estará presente en esa red. Si ese servidor en particular no está presente, ese requisito no podrá ser satisfecho. Desde el punto de vista del servidor, el sistema operativo de red es un poco más complejo y, como se nota en el gráfico, debe resolver diferentes problemas. Es decir, la comunicación se realiza por un protocolo de comunicación, ese protocolo de comunicación queda por debajo de la capa de aplicación y por ende fuera de lo que se entiende como sistema operativo de red, ingresa en el servidor y dentro del servidor entrará a formar parte del propio sistema operativo del servidor,
donde tendrá una distribución de tarea, un administrador de memoria, un sistema de archivo y finalmente la propia plataforma del servidor. El sistema operativo del servidor tratará a ese requisito como un proceso más, lo procesará en el menor tiempo posible y cuando tenga el resultado lo entregará al servicio de red, y el servicio de red es lo que opera como sistema operativo de red para que se pueda reiniciar la comunicación hacia el originante del pedido y se pueda cumplir con la solicitud que ha realizado la máquina cliente. En el gráfico se ilustran los componentes de un sistema operativo de red, que consta de 4 componentes: la plataforma del servidor, el software para servicio de red, el software para redirección de redes y el software de comunicaciones. El software de comunicaciones es el que básicamente se resuelve por medio del protocolo OSI o por medio del protocolo TCP/IP y proporciona los protocolos necesarios para poder transmitir los requerimientos de servicios en la red. El software de redirección de redes es el que normalmente se aloja en el cliente y es el que deriva las solicitudes de servicios distribuidos hacia la red. Típicamente este software coexiste con el sistema operativo de la propia estación de trabajo. El software para servicio de red típicamente reside en el servidor y ofrece los servicios de red complementarios, es decir, los servicios que se alojan en el servidor. Básicamente incluye servicios distribuidos, tanto servicios simples como servicios complejos. Finalmente, en la plataforma del servidor encontramos la problemática de tratamiento de los requerimientos de servicio que se generen desde los diferentes clientes. Con lo cual, la plataforma del servidor debe proporcionar una multitarea preemptiva, una memoria compartida y una memoria protegida. La multitarea preemptiva busca que los distintos procesos no se destruyan entre sí. La memoria compartida busca que los diferentes requisitos, en caso de necesidad, puedan consultarse entre sí. Y la memoria protegida designa un área de memoria específica para cada requisito, de forma tal que ese requisito se preserve y no sea destruido por la solicitud de otro requisito. Los servicios que ofrece la plataforma del servidor son los sistemas de archivo de red, la administración de memoria y la distribución de tareas. Un sistema operativo de red debe incluir un conjunto de características. Básicamente, las que mostramos aquí son las características de transparencias. Transparencia en la ubicación, es decir, que el acceso a los recursos no debe depender de una locación en particular y su utilización debe ser equivalente o igual desde cualquier parte que se lo solicite. Transparencia para los espacios de nombres, namespace. Debe ser posible utilizar las convenciones y espacios de nombres para localizar cualquier recurso en la red. Transparencia de ingreso. Las claves y autenticación deben ser accesibles desde cualquier parte de la red. Transparencia de replicación. El sistema operativo de red realizará las tareas de sincronización en forma transparente tanto en el tiempo como en la localización. Transparencia del acceso local y remoto. Los servicios que ofrece el sistema operativo de red deben ser equivalentes tanto si se accede en modalidad local como en modalidad remota. Transparencia en operación en tiempos distribuidos. El sistema operativo de red debe mantener un sincronismo de relojes para poder operar en forma coordinada. Transparencia ante fallos. El sistema operativo de red debe manejar los reintentos y las reconexiones de sesiones de forma tal de mantener una redundancia y que el sistema sea tolerante a fallos. Transparencia de administración. El sistema operativo de red se debe poder administrar, en principio, desde cualquier ubicación con las mismas características. Los sistemas operativos de red se empiezan a desarrollar a partir de los recursos compartidos, y los primeros recursos que se comparten en un ambiente de red son los archivos y las impresoras. Es decir, en lugar de tener una impresora conectada a cada computadora personal, era más económico tener una única impresora para un conjunto de computadoras. En principio, se disponía de unos conmutadores manuales y luego electrónicos para que una impresora pudiese estar conectada a varias computadoras al mismo tiempo. 4, 6 y hasta 8 computadoras se podían conectar a una única impresora por medio de estos dispositivos conmutadores. Pero en la medida en que esta modalidad se fue generalizando, obviamente resulta mucho más simple dotar a la impresora con una placa de red y conectarla directamente a la red. Dado que todas las computadoras están conectadas a la red, ahora la operación con la impresora resulta transparente y ahora no solamente 8 computadoras se pueden conectar a una impresora, sino que se pueden conectar 30, 50, 100 o 1000 computadoras a una única impresora con el único requisito de poder encontrar a esa impresora en la red y de poder remitirle los trabajos de impresión a esa impresora en particular. Evidentemente, cuando estamos hablando de impresoras,
existe un problema práctico. La impresora en principio debe ser visible desde el ambiente de trabajo de la persona que está remitiendo el trabajo a imprimir, lo cual hace que el conjunto de computadoras que pueda utilizar una impresora no sea más de 30 o de 50 computadoras, es decir, las computadoras que básicamente se ubican en un mismo piso de trabajo, ya que resulta muy incómodo mandar a imprimir un trabajo en una computadora y tener que recorrer luego varios pisos para ir a buscar el impreso. De más está decir que tampoco es viable remitirlo a otro edificio, a menos que específicamente se quiera que ese trabajo se imprima en un edificio remoto para que se utilice en ese edificio remoto. Pero obviamente existen otras formas de remitir un archivo a otro edificio para que otra persona lo imprima en ese lugar y no que se lo imprima directamente en el otro edificio remoto. Para el caso de los archivos, la solución era similar, pero en lugar de tener impresoras compartidas, lo que se hacía era compartir computadoras. Y justamente la compartición de archivos fue lo que dio origen al servidor, ya que los primeros servidores fueron servidores de archivos. Es decir, servidores en donde los diferentes usuarios de diferentes computadoras querían almacenar archivos en común, dada la importancia del archivo o dado el hecho de que ese archivo debía ser accedido por diferentes empleados y debía ser trabajado por diferentes empleados. Y si ese archivo solamente quedaba almacenado en la computadora de un empleado particular, ese archivo no se podía acceder una vez que el empleado apagaba la computadora y se iba a su casa. Con lo cual en ese momento se empezaron a consolidar el concepto de servidor y el concepto de servidor de archivo como un repositorio donde se almacenaban los archivos de trabajos comunes a todo un ámbito de trabajo. Posteriormente se fueron generando otros componentes del sistema operativo de red, como son los servicios de aplicación, como son los motores de base de datos, los motores de mensajerías, las comunicaciones corporativas, los servicios de directorios, directorio global, servicio de nombre, definiciones de objetos, repositorios, los servicios de integración y migración, como es la problemática de interoperabilidad entre diferentes sistemas de red, las actualizaciones automáticas, las migraciones automáticas y los servicios de plataforma, como son los multiprocesamientos simétricos y la problemática en sí que se requiere en la plataforma para poder dar servicio de red, como los requisitos de multiprocesamiento simétrico, la multitarea preventiva, la operación en modo protegido y el multithreading. Uno de los elementos centrales para poder generar a los sistemas operativos de red lo constituye la comunicación interprocesos, Interprocess Communication, IPC. La comunicación entre procesos es una de las problemáticas que tuvieron que resolver los sistemas operativos para poder realizar comunicaciones de datos entre diferentes procesos cuando estos procesos corrían en forma simultánea en una computadora. Y los métodos que existen son 4. Métodos de mensajería, ya sea por pasaje de mensajes o por llamada remota a procedimientos, RPC, Remote Procedure Call, o por recursos compartidos. Recursos compartidos por sincronización, como son por procesos, procesos por barrera, por traba, lock, con el uso de semáforos, por unión de threads, por comunicación del estilo mutex, o por sincronización no bloqueante, o por sincronización de datos, como se hace con sincronización de archivos, replicación de base de datos o journaling. Y finalmente por memoria compartida. En el caso de memoria compartida, existe una memoria compartida entre diferentes procesos en donde un proceso deja almacenado en forma de tabla determinado conjunto de datos y otro proceso a continuación accede a ese mismo espacio y a esa misma tabla para poder levantar los datos que ha dejado el proceso anterior. En la transparencia se muestra la relación existente entre los procesos del sistema operativo de red del cliente y del servidor. Dentro del cliente y de los aspectos de sistemas operativos encontramos la interfaz GUI, que es el sistema gráfico de usuario, la aplicación frontal de cliente, es decir, la parte de aplicación que reside en el cliente, el NOS del cliente, que ya dijimos que básicamente era la función de redirección, y obviamente el propio hardware del cliente. La comunicación se realiza a nivel físico entre el hardware del cliente y el hardware del servidor. Ya en la parte del servidor encontramos obviamente el hardware del servidor, la parte del sistema operativo de red del servidor, donde existe un sistema operativo base y el motor de mensajería y comunicaciones, y la parte de backend de la aplicación, la parte de aplicación soporte del servidor, es decir, la parte servidora de la aplicación es correspondiente con la parte cliente de la aplicación que reside en el cliente, con lo cual ahí existe también comunicación. Esa comunicación se realiza
entre la parte cliente y la parte servidora de una aplicación, y justamente donde tenemos la problemática de aplicaciones distribuidas. Pero desde el punto de vista de comunicación, las aplicaciones distribuidas están a un nivel superior al de los protocolos, con lo cual están por arriba del modelo de protocolos OSI o del modelo de protocolos TCP/IP. Y básicamente lo que estamos diciendo es que una aplicación cliente se comunica con una aplicación servidor, con lo cual implica que hay que escribir tanto la parte cliente como la parte servidora a una aplicación. Y eso en el día de hoy se puede realizar como aplicativo específico o bien como un aplicativo web, en cuyo caso la aplicación frontal estandariza y es el motor del browser del cliente que se comunicará con algún aplicativo servidor que responde a determinados requerimientos que ingresan vía web por la estructura típica de la conectividad HTTP. Finalmente en el servidor vemos que por la parte superior del servidor encontramos los servicios soportados por el servidor, como puede ser la base de datos, el monitoreo de transacciones de procesos y la sincronización de directorios. En esta transparencia vemos los elementos fundamentales para la concreción de un sistema operativo distribuido. Vemos que en la parte inferior encontramos los servicios de comunicaciones que se resuelven tanto por el conjunto de protocolos como por algún tipo de sistema operativo de red o de funcionalidad de red de un sistema operativo, como puede ser el NetBIOS, el NetWare, los NAMED Pipes, los protocolos TCP/IP o los protocolos de SNA. Pasamos a un segundo nivel donde encontramos las funcionalidades de un sistema operativo de red, como pueden ser los archivos remotos, las llamadas procedimientos remotos, RPC, la impresión remoto o el conjunto de blocks, Binary Large Object. Incluimos luego un ambiente de computación distribuida, dada por el DCE, Distributed Computer Environment, en donde por ejemplo podemos encontrar los directorios, los temporizadores de red, la autenticación, la administración del sistema, y finalmente los servicios de aplicaciones distribuidas, como pueden ser procesamiento de transacciones, servidores de web, servidores de base de datos, servidores orientados a objetos, servidores workflow, etc. Para poder constituir un sistema distribuido de red, el ambiente DCE debe resolver problemáticas específicas. A partir del sistema operativo y sistema de transporte que existe en una computadora, vemos que la computadora debe tener varios hilos de procesamiento o threads para poder resolver procesamiento en forma realmente simultánea. Por encima de ese procesamiento vemos que debemos incluir la llamada procedimientos remotos, básicamente con llamadas del tipo RPC o llamados de tipo de interacción de objetos. Vemos que hay dos problemáticas a resolver en forma conjunta. Por un lado la problemática de administración del ambiente y por otro lado la problemática de seguridad del ambiente, donde se deben encontrar la autenticación y la autorización. Y luego vemos la parte de procesamiento en sí, en donde los sistemas de archivos distribuidos deben resolver una problemática específica de temporización y de directorios. Y en cuanto a los servicios de archivos distribuidos hacia las aplicaciones, se debe generar la integración del conjunto y la coordinación de los servicios distribuidos. En el tema 4 se han estudiado 7 conceptos. El primero fue el concepto de sistema operativo, luego pasamos a la problemática de las plataformas y evolución de los sistemas operativos, luego consideramos los niveles de operación y diferentes tipos de sistemas operativos, pasamos luego a estudiar el concepto del sistema operativo de red, como quinto elemento vimos los componentes de los sistemas operativos de red, como sexto las características y comunicaciones de los sistemas operativos de red, y el último concepto que vimos fue el concepto y estructura de los sistemas distribuidos. Para consultas y mayor información, se ruega dirigirse al email que figura en la transparencia.